Nitroplastos, la tecnología biológica que desafía a la naturaleza. Comenzamos este episodio abordando el fascinante concepto de los nitroplastos, un tema que promete revolucionar nuestra comprensión de la biología y la tecnología. Los nitroplastos representan un avance biotecnológico que podría redefinir cómo interactuamos con el medio ambiente y cómo aprovechamos los recursos naturales. Para entender qué son, imaginemos un organismo sintético capaz de realizar funciones biológicas que hasta ahora solo se habían visto en la naturaleza, pero con una eficiencia y adaptabilidad que superan cualquier cosa conocida. Los nitroplastos son estructuras biológicas diseñadas para fijar nitrógeno del aire de manera extremadamente eficiente. En el mundo natural, las plantas y ciertos microorganismos realizan esta función, convirtiendo el nitrógeno en una forma que las plantas pueden utilizar para crecer. Sin embargo, este proceso natural es limitado. En muchos casos, depende de condiciones ambientales muy específicas. Los nitroplastos han sido creados para superar estas limitaciones, permitiendo una fijación de nitrógeno mucho más eficiente, y en una variedad de entornos donde antes no era posible. Este desarrollo no solo promete mejorar la agricultura al reducir la necesidad de fertilizantes químicos, sino que también tiene implicaciones más amplias para la sostenibilidad global. Al disminuir la dependencia de fertilizantes sintéticos, los nitroplastos podrían reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar la contaminación de los suelos y cuerpos de agua. Pero, más allá de la tecnología y la ciencia, surge una pregunta clave: ¿cómo afectará esta innovación a nuestro entorno y a la forma en que gestionamos nuestros recursos naturales? En este episodio, exploraremos estas y otras cuestiones en profundidad. Veremos cómo surgieron los nitroplastos, desde su descubrimiento en laboratorios de biotecnología avanzada hasta su desarrollo como una herramienta potencialmente revolucionaria. Discutiremos sus características biológicas, cómo se diferencian de otras innovaciones biotecnológicas, y qué los hace únicos. Además, reflexionaremos sobre el impacto ecológico que podrían tener y las implicaciones éticas que surgen al introducir organismos sintéticos en nuestros ecosistemas. Este es solo el inicio de una conversación más amplia sobre cómo la biotecnología está cambiando el mundo que nos rodea. A lo largo del episodio, profundizaremos en los retos y oportunidades que presentan los nitroplastos, y nos preguntaremos hasta qué punto estamos preparados para manejar este tipo de tecnologías con la responsabilidad que merecen. Acompáñeme mientras desentrañamos el potencial de los nitroplastos y consideramos las diversas facetas de esta revolución biológica en ciernes. Para sumergirnos en la historia detrás del descubrimiento de los nitroplastos, es crucial entender el contexto científico y tecnológico que permitió su creación. Los nitroplastos no surgieron de la nada, son el resultado de años de investigación y avances en biotecnología, donde la intersección de la biología sintética y la ingeniería genética abrió nuevas fronteras para la innovación. Los primeros indicios de la posibilidad de crear algo similar a los nitroplastos vinieron de estudios sobre organismos naturales que mostraban capacidades excepcionales para fijar nitrógeno. Inspirados por estos organismos, los científicos comenzaron a explorar la idea de diseñar un organismo sintético que pudiera replicar y mejorar estas funciones naturales. El desarrollo de los nitroplastos fue posible gracias a avances significativos en la tecnología de edición genética, como CR y SPR, que permitió a los investigadores modificar organismos a niveles de precisión nunca antes alcanzados. Uno de los desafíos más grandes que enfrentaron los científicos fue diseñar un organismo que no solo pudiera fijar nitrógeno de manera eficiente, sino que también fuera capaz de sobrevivir y prosperar en una variedad de ambientes. Esto implicaba superar barreras biológicas que durante mucho tiempo se consideraron insalvables, como la estabilidad genética y la capacidad de reproducirse de manera controlada. A lo largo de este proceso, los laboratorios pioneros en biotecnología sintética jugaron un papel fundamental, desarrollando métodos y herramientas que hicieron posible la creación de los nitroplastos. El camino hacia el desarrollo de los nitroplastos estuvo lleno de pruebas y errores, con numerosos experimentos fallidos que, sin embargo, proporcionaron valiosos aprendizajes. Los científicos tuvieron que enfrentar y resolver problemas relacionados con la viabilidad de los organismos, su capacidad de interactuar con otros sistemas biológicos, y la posibilidad de que pudieran tener efectos imprevistos en el medio ambiente. Estos desafíos no solo pusieron a prueba las capacidades técnicas de los investigadores, sino que también plantearon importantes cuestiones éticas sobre la manipulación de la vida a este nivel. En resumen, el origen de los nitroplastos es una historia de innovación radical, marcada por el ingenio humano y la persistencia científica. Es un testimonio de cómo la combinación de biología
ingeniería y ética puede llevarnos a fronteras inexploradas en la ciencia. A medida que continuemos explorando en este episodio, veremos cómo estos primeros desarrollos sentaron las bases para las aplicaciones prácticas y las implicaciones más amplias de los nitroplastos en nuestro mundo. Al adentrarnos en el tercer segmento de este episodio, nos encontramos con la fascinante biología de los nitroplastos. Este es un tema que revela el asombroso funcionamiento interno de estos organismos sintéticos, que son, en esencia, una maravilla de la ingeniería biológica. Entender su estructura y funcionamiento nos permite apreciar por qué los nitroplastos son considerados una revolución biológica con un potencial sin precedentes. Los nitroplastos, a diferencia de otros organismos, han sido diseñados para maximizar la eficiencia en la fijación de nitrógeno, un proceso crucial para la vida en la Tierra, mientras que en la naturaleza, solo un grupo selecto de bacterias y plantas tienen la capacidad de convertir el nitrógeno atmosférico en una forma que otros organismos pueden utilizar. Los nitroplastos llevan esta capacidad a un nivel completamente nuevo. A través de la manipulación genética y la incorporación de componentes sintéticos, estos organismos pueden fijar nitrógeno de manera mucho más eficiente que cualquier otra planta o microorganismo conocido. Este proceso no solo optimiza la productividad agrícola, sino que también podría reducir la dependencia de fertilizantes químicos, lo que a su vez podría disminuir la contaminación ambiental. Otra de las propiedades únicas de los nitroplastos es su capacidad para sobrevivir y prosperar en condiciones extremas. Han sido diseñados para resistir variaciones extremas de temperatura, salinidad y niveles de pH, lo que les permite operar en ambientes donde las plantas y microorganismos tradicionales no podrían sobrevivir. Esta capacidad de adaptación los convierte en una herramienta invaluable para la restauración de suelos degradados y la revitalización de ecosistemas dañados. Además, los nitroplastos presentan una estructura interna que desafía la comprensión tradicional de los organismos vivos. Sus membranas y organelos sintéticos han sido optimizados para realizar tareas específicas de manera más eficiente que sus contrapartes naturales. Esto les otorga una ventaja evolutiva en términos de rapidez y eficiencia en la fotosíntesis, la respiración celular y otros procesos metabólicos esenciales. Esta capacidad para operar con mayor eficacia en comparación con organismos naturales significa que los nitroplastos podrían desempeñar un papel crucial en la biotecnología, la agricultura y la lucha contra el cambio climático. En este segmento, hemos explorado cómo la biología de los nitroplastos representa un avance revolucionario en nuestra comprensión y manipulación de la vida. A medida que avanzamos, discutiremos cómo estos organismos podrían impactar en los ecosistemas globales y qué implicaciones podrían tener para el futuro de la biotecnología. El impacto ecológico de los nitroplastos es uno de los aspectos más fascinantes y, al mismo tiempo, más controvertidos de esta innovadora tecnología. En este segmento, exploraremos cómo estos organismos sintéticos podrían influir en el equilibrio natural de nuestros ecosistemas y qué desafíos y oportunidades presentan para el medio ambiente a nivel global. Uno de los mayores atractivos de los nitroplastos es su capacidad para restaurar suelos degradados. Estos suelos, que han perdido su fertilidad debido a la sobreexplotación, la erosión o la contaminación, podrían beneficiarse enormemente de la introducción de nitroplastos, gracias a su habilidad para fijar nitrógeno de manera mucho más eficiente que las plantas tradicionales. Los nitroplastos podrían revitalizar estos terrenos, permitiendo que las plantas vuelvan a crecer en condiciones que antes serían inviables. Esta capacidad de regeneración podría transformar regiones afectadas por la desertificación y convertirlas en áreas fértiles, lo que tendría un impacto positivo tanto en la producción agrícola como en la mitigación de la pobreza en comunidades rurales. Otro aspecto crucial es la posible reducción de la necesidad de fertilizantes químicos. Los nitroplastos, al proporcionar una fuente natural de nitrógeno a las plantas, podrían disminuir la dependencia de los fertilizantes sintéticos, que, aunque eficaces, son responsables de una gran cantidad de contaminación ambiental. La reducción en el uso de estos fertilizantes no solo ayudaría a preservar la calidad del agua y los suelos, sino que también podría disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Sin embargo, como con cualquier tecnología emergente, existen riesgos ecológicos que deben considerarse cuidadosamente. La liberación de nitroplastos en la naturaleza plantea preguntas importantes sobre la bioseguridad. ¿Qué sucedería si estos organismos sintéticos interactúan con especies nativas de formas imprevistas? Podrían convertirse en especies invasoras que alteren irreversiblemente los ecosistemas locales.
Estas son cuestiones que los científicos y reguladores deben abordar antes de que los nitroplastos puedan ser implementados a gran escala. Además, el impacto a largo plazo de los nitroplastos en la biodiversidad es un área que requiere una investigación exhaustiva. Si bien su potencial para mejorar la agricultura y restaurar suelos es enorme, es esencial que estas innovaciones se manejen de manera responsable para evitar daños colaterales al entorno natural. En este segmento, hemos comenzado a vislumbrar el poder transformador de los nitroplastos en el medio ambiente, pero también hemos reconocido los desafíos y responsabilidades que conlleva su uso. A medida que avancemos en los siguientes segmentos, continuaremos explorando cómo esta tecnología se puede aplicar en diferentes campos y cómo debemos equilibrar sus beneficios con la protección del planeta. En el contexto del episodio sobre nitroplastos, el segmento 5 se centrará en las aplicaciones prácticas de esta tecnología en la agricultura y la industria, destacando su potencial para transformar múltiples sectores y contribuir al desarrollo sostenible. Imaginemos un mundo en el que los cultivos no dependen de fertilizantes químicos, contaminantes para prosperar, sino que reciben nutrientes directamente de organismos sintéticos diseñados para fijar nitrógeno de manera extremadamente eficiente. Los nitroplastos tienen el potencial de hacer realidad esta visión. Al integrarse en los sistemas agrícolas, podrían reducir significativamente la necesidad de fertilizantes químicos, que son responsables de la contaminación del agua y del suelo, así como de la emisión de gases de efecto invernadero. Este avance no solo haría la agricultura más sostenible, sino que también podría mejorar la productividad en regiones con suelos pobres o degradados, ayudando a alimentar a una población global en crecimiento. Pero las aplicaciones de los nitroplastos no se limitan a la agricultura. En la industria, estos organismos podrían desempeñar un papel crucial en la producción de bioplásticos, ofreciendo una alternativa ecológica a los plásticos convencionales derivados del petróleo. Los bioplásticos producidos por nitroplastos no solo serían biodegradables, sino que también podrían fabricarse utilizando fuentes de carbono renovables, lo que contribuiría a la economía circular y reduciría la dependencia de los combustibles fósiles. Esta capacidad de transformar residuos orgánicos en materiales útiles tiene implicaciones enormes para la gestión de desechos y la reducción de la contaminación. Además, los nitroplastos podrían ser fundamentales en la bioremediación, es decir, en el proceso de limpiar ambientes contaminados mediante el uso de organismos vivos, gracias a su capacidad para metabolizar compuestos tóxicos y su resistencia a condiciones extremas. Los nitroplastos podrían utilizarse para descontaminar suelos, aguas y atmósferas dañadas por actividades industriales, ofreciendo una solución biotecnológica poderosa para los desafíos ambientales más acuciantes. En este segmento, hemos explorado cómo los nitroplastos tienen el potencial de revolucionar tanto la agricultura como la industria, impulsando un cambio hacia prácticas más sostenibles y menos dañinas para el medio ambiente. A medida que profundicemos en los siguientes segmentos, continuaremos analizando las consideraciones éticas y sociales que acompañan a esta tecnología, así como las comparaciones con otros avances biotecnológicos que han marcado nuestro tiempo. Para abordar las consideraciones éticas y sociales relacionadas con los nitroplastos, es crucial reflexionar sobre las profundas implicaciones de manipular la vida en un nivel tan fundamental. Al crear organismos sintéticos como los nitroplastos, nos encontramos en la frontera de lo que significa intervenir en la naturaleza, planteando preguntas que van más allá de lo técnico y lo científico. Uno de los aspectos éticos más apremiantes es la cuestión de la bioseguridad. ¿Qué sucede si los nitroplastos, diseñados para mejorar la agricultura o limpiar ambientes contaminados, se escapan de nuestro control? La capacidad de estos organismos para fijar nitrógeno de manera más eficiente podría alterar ecosistemas enteros, desplazando a especies nativas y desencadenando efectos en cadena que no podemos prever completamente. Aquí surge un dilema: ¿debemos frenar el desarrollo de estas tecnologías por el riesgo que implican? ¿O debemos avanzar con cautela, implementando estrictas medidas de seguridad? Además de los riesgos ecológicos, debemos considerar las implicaciones sociales de la adopción de nitroplastos. Imaginemos un escenario en el que estos organismos se conviertan en la norma en la agricultura global. Aunque podrían reducir la dependencia de fertilizantes químicos y mejorar la productividad, también podrían concentrar el control de la producción de alimentos en manos de pocas corporaciones biotecnológicas. Esto podría agravar las desigualdades económicas y crear una dependencia crítica de tecnologías patentadas, lo que llevaría a cuestionar la equidad y justicia de su implementación. Otro punto de debate es la aceptación pública de los nitroplastos. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el público ha reaccionado con escepticismo e incluso rechazo
Ante innovaciones biotecnológicas como los organismos genéticamente modificados, OGM, con los nitroplastos, nos enfrentamos a una nueva ola de resistencia potencial. Las preocupaciones sobre jugar a ser Dios y alterar la esencia de la vida podrían alimentar movimientos contrarios a esta tecnología, tal como ocurrió con los OGM, afectando su adopción y desarrollo. Este segmento subraya la necesidad de un diálogo amplio y abierto sobre las consideraciones éticas y sociales que rodean a los nitroplastos. No se trata solo de si podemos crear estos organismos, sino de si debemos hacerlo, y bajo qué circunstancias. A medida que avanzamos hacia la exploración de comparaciones con otros avances biotecnológicos, debemos mantener estas preguntas en el centro de la discusión, asegurándonos de que la innovación no se realice a costa de los principios éticos fundamentales y la estabilidad social. Al comparar los nitroplastos con otros avances recientes en biotecnología, como los organismos genéticamente modificados, OGM, y la edición genética con CR y SPR, nos encontramos frente a un espectro de innovaciones que están redefiniendo la relación entre la biología y la tecnología. Los nitroplastos, aunque aún en fases iniciales de desarrollo, representan una evolución significativa en este campo, a diferencia de los OGM, que son plantas o animales modificados genéticamente para expresar ciertos rasgos deseados, como resistencia a plagas o tolerancia a herbicidas. Los nitroplastos son organismos completamente sintéticos, diseñados desde cero con funciones específicas en mente. Mientras que los OGM se basan en la modificación de genes existentes, los nitroplastos representan un paso más allá. La creación de vida artificial, que puede realizar tareas biológicas complejas que no existen en la naturaleza. Esta capacidad para fijar nitrógeno de manera más eficiente, por ejemplo, les otorga un potencial sin precedentes para revolucionar la agricultura. Cuando hablamos de CR y SPR, nos referimos a una herramienta que permite editar el ADN con una precisión sin igual, abriendo la puerta a correcciones genéticas, mejoras en cultivos y potenciales tratamientos médicos. Sin embargo, CR y SPR trabaja sobre la base de lo que ya existe en la naturaleza, editando genes para mejorar o corregir funciones. Los nitroplastos, en cambio, están diseñados para cumplir con objetivos que van más allá de la mera edición, como sobrevivir en entornos extremos o realizar procesos biológicos que ninguna forma de vida natural puede llevar a cabo. El avance de los nitroplastos podría ser visto como un puente entre la biotecnología clásica y la biología sintética pura, donde no solo se modifican organismos existentes, sino que se crean nuevas formas de vida adaptadas para resolver problemas específicos. Este avance plantea preguntas profundas sobre los límites de la biotecnología. ¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad que conlleva crear vida con propósitos definidos? ¿Hasta dónde deberíamos llegar en esta manipulación de la naturaleza? Además, la comparación con otras biotecnologías resalta un aspecto crucial: la aceptación social. Los OGM han enfrentado una considerable resistencia pública, a pesar de sus beneficios demostrados en la agricultura. CR y SPR, aunque más reciente, ya está generando debates éticos sobre la modificación del genoma humano. Los nitroplastos, con su capacidad de transformar la ecología en formas sin precedentes, podrían enfrentar aún más escepticismo y resistencia. Aquí, la comparación se torna no solo técnica, sino también social y ética. En este sentido, es fundamental que la investigación y el desarrollo de nitroplastos se lleven a cabo con la máxima transparencia y con un enfoque interdisciplinario que involucre no solo a científicos, sino también a filósofos, sociólogos y el público en general. De esta manera, podemos asegurar que estos avances no solo sean técnicamente viables, sino también éticamente responsables y socialmente aceptables. Al continuar hacia el próximo segmento, en el que exploraremos las posibles innovaciones y aplicaciones futuras de los nitroplastos, es importante mantener en mente estas comparaciones y reflexiones. Nos ayudarán a entender mejor dónde encajan los nitroplastos en el panorama más amplio de la biotecnología, y cómo pueden influir en el futuro de nuestra interacción con el mundo natural. Al adentrarnos en el futuro de los nitroplastos, es emocionante imaginar las múltiples innovaciones y posibilidades que podrían surgir a partir de esta tecnología revolucionaria. Estos organismos sintéticos, que ya hemos discutido en términos de sus aplicaciones actuales y su impacto potencial, están en la cúspide de abrir nuevas fronteras en biotecnología y ecología. Una de las áreas más prometedoras es la capacidad de los nitroplastos para jugar un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Con su capacidad para fijar nitrógeno de manera extremadamente eficiente y sobrevivir en condiciones adversas,
podrían ser diseñados para capturar carbono de la atmósfera de manera más efectiva que cualquier organismo natural existente. Esto no solo ayudaría a mitigar los efectos del cambio climático, sino que también podría transformar tierras infértiles en áreas productivas, incrementando la seguridad alimentaria global. Además, los nitroplastos podrían ser utilizados en la creación de nuevas formas de energía biológica. Al combinar sus capacidades con avances en bioingeniería, es posible que veamos el desarrollo de biocombustibles de próxima generación que sean más sostenibles y menos contaminantes que las opciones actuales. Este tipo de innovación podría reducir la dependencia de combustibles fósiles y contribuir a una economía global más verde. La biomedicina es otra área donde los nitroplastos podrían hacer contribuciones significativas. Imaginen organismos diseñados específicamente para vivir en el cuerpo humano, ayudando a reparar tejidos dañados o combatiendo enfermedades a nivel celular. Estas microfábricas biológicas podrían ofrecer tratamientos personalizados y más efectivos para una variedad de condiciones, desde enfermedades crónicas hasta cáncer. No obstante, con todas estas promesas vienen también retos significativos. A medida que exploramos las posibilidades de los nitroplastos, debemos considerar cuidadosamente las implicaciones éticas y de bioseguridad que ya hemos discutido. La creación y liberación de nuevos organismos en la naturaleza debe manejarse con extremo cuidado para evitar consecuencias ecológicas imprevistas. Además, la aceptación social de estos avances será crucial para su implementación exitosa. La educación y la transparencia en la investigación serán fundamentales para ganarse la confianza del público y asegurar que los beneficios de los nitroplastos sean entendidos y aceptados ampliamente. El futuro de los nitroplastos no solo reside en los laboratorios, sino en la manera en que se integren en las políticas globales, en cómo se regule su uso, y en cómo se manejen las conversaciones éticas y sociales en torno a ellos. Las decisiones que tomemos ahora moldearán no solo el futuro de esta tecnología, sino también el del planeta. En el próximo segmento, nos enfocaremos en cómo todas estas posibilidades se traducen en desafíos concretos, y en la reflexión final sobre lo que estos avances significan para nuestra sociedad y nuestro planeta. Pero antes de avanzar, es crucial que sigamos cuestionando y explorando cómo queremos que el futuro de la biotecnología, representado por los nitroplastos, se desarrolle. Al llegar a este punto del episodio, hemos explorado una amplia gama de perspectivas sobre los nitroplastos, desde su origen y biología hasta su impacto ecológico y sus aplicaciones potenciales. Ahora, en este segmento final, es crucial que tomemos un momento para reflexionar sobre el alcance de lo que hemos discutido y lo que esto podría significar para el futuro de nuestra sociedad y del planeta. Los nitroplastos representan un salto significativo en la biotecnología, con el potencial de transformar la manera en que abordamos problemas globales como la degradación del suelo, la crisis climática y la sostenibilidad alimentaria. Estos organismos, que fijan nitrógeno de manera más eficiente que cualquier otro organismo conocido, tienen la capacidad de reconfigurar ecosistemas, mejorar la productividad agrícola y reducir la dependencia de fertilizantes químicos. Sin embargo, este potencial no está exento de desafíos y riesgos. Uno de los temas más recurrentes en nuestra discusión ha sido el equilibrio entre el avance tecnológico y la precaución ecológica. La liberación de organismos sintéticos en el medio ambiente plantea preguntas fundamentales sobre la intervención humana en los procesos naturales. ¿Estamos preparados para manejar las consecuencias de introducir un organismo con capacidades tan avanzadas? ¿Cómo aseguramos que los beneficios superen los posibles daños? Además, las implicaciones éticas y sociales de los nitroplastos no deben ser subestimadas. La aceptación pública, la bioseguridad y las consideraciones sobre la equidad en el acceso a estas tecnologías son todos aspectos que deben ser cuidadosamente gestionados. La conversación no termina aquí. De hecho, este es solo el comienzo de un debate que necesitará la participación de científicos, legisladores, activistas y, por supuesto, del público en general. A medida que avanzamos hacia un futuro donde los nitroplastos podrían convertirse en una herramienta común en biotecnología, es esencial que lo hagamos con una visión clara y una planificación estratégica. Este episodio nos ha permitido vislumbrar las posibilidades y los retos que se avecinan, pero el verdadero trabajo está en cómo implementamos y regulamos estas innovaciones para el bien común. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta profunda exploración. Los invito a continuar reflexionando sobre estos temas y a unirse al debate. Sus opiniones son valiosas y necesarias para moldear el futuro de la biotecnología y la ecología. No olviden suscribirse a nuestras plataformas en YouTube, Spotify y donde sea que escuchen sus podcasts.
para seguir siendo parte de esta comunidad que se dedica a explorar las ideas que darán forma a nuestro mañana. Además, si desean apoyar nuestro trabajo y acceder a contenido exclusivo, consideren unirse a nosotros en Patreon. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando los misterios y oportunidades que la